Vamos a ir viendo, ¿no? En este caso, todo lo que corresponde a lo que es, pues, un poco de las rentas de trabajo, que acá justo tengo un pequeño caso que ya está, te lo he resuelto, para ver cómo ustedes pueden, o sea, deben tener en claro la declaración correspondiente y hablando un poquito en este lapso de tiempo, ¿no? Con respecto también a las rentas de capital, un poco conversando también de este punto. Así que, sin más preámbulo, vamos a compartir en estos momentos la pantalla. A ver, un momento. Perfecto. Bien, nosotros sabemos que mensualmente, ¿no? Nosotros tenemos que ver el tema también de las rentas, por ejemplo, rentas de capital y de rentas de trabajo, ¿no? Como sabemos, en este caso, las rentas de trabajo, las rentas de capital son aquellas rentas que nosotros consideramos como rentas de primera y segunda categoría, en las cuales, pues, en este caso, dentro de esas rentas de capital, hablamos de rentas de alquileres y rentas de enajenación de bienes. Ahora bien, cuando hablamos también dentro de las rentas de trabajo, ¿correcto? Dentro de las rentas de trabajo, debemos tener claro, pues, aquellas rentas o ganancias que una persona obtenga, en este caso, por realizar su trabajo de manera dependiente o independiente respectivamente, ¿no? Que aquí, como ustedes ven, lo consideramos dentro de las rentas de trabajo, en este caso, de cuarta y quinta, ¿no? Justo acá un breve resumen que he hecho. Dentro de las rentas de cuarta se basan, pues, bajo el artículo 1764 del Código Civil, ¿no? Civil, en el cual hablamos de locación de servicios. Y en el caso de lo que es las rentas de quinta, pues se vincula bajo el ámbito del derecho laboral. Aquí es un pequeño resumen de todas las rentas, en este caso, bueno, en este caso de los dos tipos de rentas de trabajo, ¿no? Debemos tener en cuenta estos factores muy importantes que a veces muchos los desconocen en el caso del límite máximo para deducir el 20% de la remuneración bruta, ¿no? Que en este caso hablamos del 24%, de las 24 UITs como máximo que podemos deducir. Pero este 20% hay excepciones a la regla, ¿no? En el caso de dietas, retribuciones obtenidas, como por ejemplo por las funciones de director, mandatarios, regidores municipales, entre otros. Entonces, aquí tenemos un pequeño breve resumen. Y en este caso, como ustedes pueden apreciar aquí, he querido compartir en estos momentos, antes de poder entrar al formulario virtual 709, ¿no? Para ir explicando un poquito ahí algo breve con respecto a estas rentas. Aquí tenemos, por ejemplo, a una renta de un trabajador, en este caso un contador, correspondiente a estas rentas de trabajo, ¿no? En el cual, dentro de estas rentas de trabajo, pues, esta persona ha obtenido rentas de cuarta y quinta a la vez. Pero como tú debes tener en cuenta, dentro de las rentas de cuarta y quinta, nosotros tenemos este factor importante, ¿no? El tema de la deducción de las tres UITs. En el caso de las tres UITs, como tú puedes apreciar aquí de manera simplificada, ¿no? Debemos tener en cuenta que nosotros podemos deducir tanto en las rentas de cuarta como quinta o en ambas a la vez un máximo de 3 unidades impositivas tributarias dentro de las rentas de trabajo. Es decir, que estas tres UITs adicionales, en este caso, tienen que estar documentadas. ¿Correcto? En el caso de arrendamiento, del total que nosotros paguemos, en este caso por arrendamiento es un arrendamiento, solo podemos utilizar como un beneficio dentro de este ámbito de las tres UITs, solo el 30%. En el caso de lo que es el, en el caso de lo que es recibos por honorarios, solo también igual, podemos utilizar el 30%. En el caso también de lo que son aportaciones de salud para trabajadores del hogar, sí podemos utilizar el 100%. En el caso de los servicios de cuarta categoría de médicos y odontólogos que tiene vinculación con otros servicios que también que no realicen, podemos realizar el 30%. Y en este caso, en lo que son consumos que muchos conocen en hoteles, bares y restaurantes, que dentro de la actividad empresarial en la cual nosotros vamos a consumir, solo vamos a poder deducir del total que nosotros desembolsemos, solo el 15%.
¿correcto? Pero sumado todo esto, no deben superar las 3 unidades impositivas tributarias. Entonces, ese es el tope que nosotros debemos tener en cuenta en el caso de las 3 UITs. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño caso, ¿no? De estas rentas de trabajo en el cual esta persona es un contador también, bueno, independiente que ha percibido pues durante todo el año 240.000 soles y en este caso, durante ese periodo de tiempo del 2024 le han hecho una retención de 10.520 soles. Ahora, en su condición de director de empresa ha obtenido ingresos por 34.500 soles, ¿correcto? En este caso, por ser director de empresa. Y también tiene ingresos por rentas de quinta, por 45.000. Y bueno, tiene gastos adicionales como lo que son gastos de restaurantes, tiene gastos adicionales como lo que son en este caso alquileres, recibos por honorarios, y también lo que es el ITF, que también corresponde o configura como gasto también para la deducción o para la determinación de la renta anual, en este caso para persona natural que genera rentas de trabajo. Entonces, por ejemplo, es la estructura que nosotros debemos tener en cuenta para las rentas de trabajo. En el caso del formulario virtual también, que he querido configurarlo de la misma manera. Y, por ejemplo, aquí, nosotros siempre primero lo que vamos a... Y esto, bueno, en el sistema, en el formulario virtual, y voy a abrirlo para que ustedes también puedan verlo. em, en este caso, en ese formulario debe aparecer toda la información. En estos momentos no aparece aún la información porque no solo está el formulario, pero no se configura esta mencionada declaración. A ver, permítanme un momento para poder verlo aquí en personas. Voy a colocar mi número de RUT y en este caso mi contraseña. Vamos a ingresar ese formulario para que ustedes puedan un poco ver, ¿no? Selecciono el formulario virtual 709, aquí está, y selecciono el periodo. Aún no aparece la información del 2024, ¿correcto? Porque aquí tiene que aparecer, como sí aparece en el caso de las rentas para empresas. Pero en el caso de personas todavía no aparece el formulario, o sea, el periodo, porque el formulario está, solo el periodo. Pero un poco aventurándonos, porque no, los cambios no van a ser muchos en este caso. Acá vamos a ponerle sí. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que llenar nuestra sección determinativa, ¿no? ¿Qué tipo de renta estamos declarando? ¿Rentas de capital o de trabajo? En este caso, bueno, yo he configurado ambas. En el caso de las rentas en lo que son, en la sección determinativa, que es lo que nosotros tenemos que ir viendo, en la casilla número 100, nosotros aquí va a aparecer en automático todas las rentas de capital de primera categoría, o sea, todos los alquileres que nosotros hemos realizado en este caso, ¿no? En este caso podemos haber alquilado una propiedad, un bien mueble, un bien inmueble distinto a un predio, por ejemplo, ¿no? Aquí va a aparecer inmediatamente. Si es que no aparece, nosotros tenemos que agregar aquí, ¿correcto? Agregamos la información. Pero si tú has estado pagando mensualmente tu 5%, va a aparecer en automático aquí. Ahora, profesor, ¿qué pasa si yo, en este caso, yo he determinado renta ficta o renta presunta? ¿Correcto? En este caso tienes que configurar en estas casillas, o sea, colocar en las casillas 557 o en su defecto la 558, según sea el caso, si se trata de renta ficta o renta presunta. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hablamos de renta presunta, es aquella renta o aquella ganancia mínima que el Estado establece para el caso de bienes inmuebles, ¿correcto? Cuando hablamos de ganancia presunta, es una ganancia supuesta que en este caso el Estado establece, ¿no? Que no debe ser, que en este caso tú debes pagarle a ellos. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles, la ganancia presunta que el Estado establece es que la ganancia anual no debe ser menor al 6% el 6% del autovalúo, ¿correcto? Por ejemplo, y justo aquí tengo un caso de las rentas de primera. Por ejemplo, mira, si yo tengo a esta persona, en mi caso número 1 voy a poner, dice, en este caso,
el señor Denis Vázquez, la señora Denis Vázquez es propietaria de un departamento cuyo valor de autovalúo es de 450.000 soles y lo alquila al señor Hugo Niquén con DNI y tal por un importe de 1.000 soles mensuales durante el año, durante el 2024. Determinar el pago mensual determinar el cálculo de los pagos a cuenta mensuales y el impuesto a la renta. Si esta persona está pagando 1.000 soles mensuales, es decir, Denis Vázquez es la persona que está alquilando, ¿correcto? Esta persona, al momento de hacer su declaración anual, esos importes de los 1.000 soles mensuales le va a aparecer acá, en esta casilla número 100, ¿correcto? Ahora, pero ojo, hay que tener claro algo muy importante. Esto es lo que, en este caso, esta persona, este, esta persona, bueno, aquí vamos a ver el nombre, no hay problema, pero esta persona que está alquilando, lo alquila 1.000 soles mensuales, realiza el pago de 50 soles mensuales del impuesto. O sea, al año ha realizado 600 soles, ¿correcto? Ahora, pero nosotros como se trata de un bien inmueble, tenemos que determinar la renta presunta para comparar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestro papel de trabajo? Porque lo que les muestro es el formulario nada más para llenar para ingresar la información. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, en este caso, verificar nuestro formulario, nuestra hoja de trabajo, nuestro papel de trabajo. Es decir, la renta bruta que hemos determinado en ese ejercicio económico de enero a diciembre del 2024, ¿cuánto es? 12.000. ¿Por qué? Porque hemos alquilado por todo el periodo, el año, el ejercicio a 1.000 soles, ¿correcto? Pero ¿cuánto es nuestra renta o la ganancia presunta que el Estado establece? Que no puede ser, o sea, el monto de tu ganancia no puede ser menor a la ganancia supuesta, a la ganancia presunta. En este caso, 27.000. ¿Por qué? Estamos multiplicando el importe del autovalúo, que es 450.000 soles, por el 6%, ¿correcto? Entonces, yo tengo como renta bruta real 12.000, pero según el límite, o sea, lo mínimo de ganancia que yo debo tener según lineamiento del Estado es 27.000 soles, es decir, el 6% del autovalúo. Entonces, yo tengo, para hacer mi cálculo de la renta anual, yo tengo que tomar el importe mayor, ¿correcto? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? En este caso, dentro de tu formulario virtual, ¿cuánto va a aparecer aquí? Aquí, por ejemplo, supongamos, voy a agregar aquí, te va a aparecer cuánto. A ver, voy a poner aquí, ¿sí? Un DNI rápido, algo rápido nada más. Voy a poner bien inmueble, ¿no? Voy a poner este número de partida y grabar. Listo. Y acá voy a agregar el importe. ¿Ok? Voy a agregar esto, voy a agregar este número de operación, voy a agregar el periodo noviembre nada más y voy a agregar esto. Estoy agregando para efectos de presentación, efectos prácticos, porque esta información de los 12.000 debe aparecer. ¿Ok? Y sería este importe, 600. A ver, ¿ok? Acá se pone el importe del impuesto. Sí, voy a guardar nada más. Ahí, fecha de pago, vamos a poner. Ok, listo. Ya está. En este caso, ¿ves? Aquí me aparece 12.000. Eso es lo que normalmente en automático debe aparecer en el sistema. ¿Correcto? Debe aparecer. Esto debe aparecer porque al momento yo pagar el impuesto y determinar a través de mi formulario mensual, aquí debe aparecer en automático. Pero yo haciendo mi cálculo en mi hoja de trabajo de manera anual, veo que en este caso la renta debe aparecer una renta presunta de 27.000 soles, ¿correcto? O sea, que mi impuesto no debe ser menor, este, no debe ser menor,
o sea, mi ganancia no debe ser menor a los 27.000, porque siempre se compara, ¿correcto? Si, por ejemplo, acá hubiese sido, supongamos, 80.000, me quedo con esto. Este es el parámetro base. Tiene que ser, mi ganancia tiene que ser mayor a la presunta. Si mi ganancia es menor a la presunta, me quedo con la presunta o con la ganancia ficta, que se le conoce en muchos aspectos. Bien, entonces, teniendo claro este panorama que estamos viendo nosotros en estos momentos, permítame un momento, por favor. Permítame un momento. Bien. Teniendo claro esto, ya sabemos bien, ya sabemos bien este punto, ¿correcto? Entonces, como yo sé que yo tengo declarado esto, ¿cuándo tendría que poner como renta presunta? En este caso, mis 15.000, ¿correcto? ¿Para qué? Para que genere los 27.000. ¿Me dejó entender? Aquí, por ejemplo, yo tendría que hacer el cálculo en base a los 27.000 soles, pero como yo ya puse 10.000, o sea, 12.000 que está declarado, tendría que poner solo la diferencia en la casilla, o sea, en esta casilla, ¿correcto? En esta casilla tendría que poner la diferencia para que mi renta sea 27.000 como lo tengo acá, ¿correcto? Entonces, esa deducción que siempre va a ser en base al 20% en el caso de las rentas de primera y de segunda, ¿correcto? Tú le puedes sacar directamente con el 5%, que es directamente el formato actual. O puedes coger con el tradicional que el formulario también lo tiene, ¿no? Que en este caso sería el 20% primero para obtener una renta neta, ¿correcto? Es decir, esta renta neta basada, ¿no? Primero en el 20% de la renta bruta, como tú puedes apreciar aquí, obtienes una renta neta de 21.600. Ahora bien, como lo están así, como está haciendo el cálculo aquí directamente el formulario, ¿no? Mira, ¿ves? 20% renta neta 21.600, ¿correcto? De la misma manera lo están haciendo aquí. Ahora, de esos 21.600 se va a determinar el impuesto, que es 1.350. Le damos siguiente, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, me está poniendo, pues, en mi caso, ¿no? Mis ingresos provenientes de renta de quinta, ¿no? Pero en el ejemplo que yo quería darles, para que ustedes lo tengan más claro, es hasta acá. Porque aquí me aparecen mis ingresos, o sea, eso ya está llenado, o sea, no hay problema. Pero hasta aquí, ¿correcto? Ahora, cuando tú llenes esa información de los 21.600 en automático, bueno, en tu hoja de trabajo tú haces tu cálculo, tu impuesto va a ser 1.350 soles, ¿correcto? 1.350 soles, ¿ok? Entonces, cuando tú vayas a tu determinación de deuda, cuando tú vayas a tu determinación de deuda, mira, en automático el sistema en la casilla 153 ya te determinó, ¿correcto? Ya hizo la determinación correspondiente. ¿Ves? A lo que yo he calculado acá, ¿ok? Entonces, como yo ya he determinado mi impuesto anual, que aquí lo tengo, ¿correcto? Yo tengo que determinar los pagos a cuenta que he realizado. Y mira, yo en este caso he realizado pagos a cuenta de 600 soles en la casilla 133 que en automático me va a aparecer, ¿correcto? Porque recuerda que ingresé yo esta casilla. Ingresé esta información o en su defecto aparece de manera automática, ¿correcto? Aparece de manera automática. Bien, eso hay que tener en cuenta, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esto, bien, teniendo en cuenta esto, en mi determinación de deuda, ya tengo el importe a pagar, ¿no? Que va a salirme en la casilla, bueno, en este caso a favor del fisco, en la casilla 750, ¿no? Y el saldo de la deuda tributaria aquí, que es lo que yo tengo determinado acá, en estos momentos, ¿ok? Es lo que en este momento se ha podido determinar
en ese caso. Aquí me dice, eh, esto aplica en Colombia. Mira, cada país tiene su propio impuesto. Muy distinto sería que la persona que en este caso ha obtenido ganancias, en este caso provenientes del país de Colombia, aquí a Perú, en el caso que existe un convenio de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, en este caso esa persona, esas ganancias la pasa como ganancias exoneradas, ¿correcto? O sea que no están afectas al impuesto por el convenio de la CAN. Profesor, si vendí un inmueble donde ubico la ganancia, ¿cómo registro los gastos en que incurrí en la venta de ese inmueble? Lo que pasa que esos gastos no se van a considerar ahí. No, 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 no. Tú vendes un inmueble y en base a la venta del inmueble, pagas el impuesto correspondiente. En el caso de esa venta, estamos hablando de ganancias de segunda categoría. Buen día. ¿Cómo se determina la renta ficta si solo alquilo unos metros de mi predio? La renta ficta en este caso se determina en base al 6% del autovalúo, ¿correcto? En base a eso tienes que hacer la determinación correspondiente en el caso de la renta ficta, ¿correcto? En el caso ahí tendrías que utilizar, por ejemplo, los metros cuadrados. En este caso, ¿cuánto es el monto del autovalúo y cuántos metros cuadrados tiene tu ubicación? Y en base a eso, hacer un cálculo matemático, ¿para qué? Para saber cuánto es lo que estás alquilando tú en este caso. Pero hablamos de la renta, si tú estás alquilando, recibiendo una retribución, tienes que en este caso, hacer el cálculo en base también a la renta presunta. Cuando hablamos de renta ficta, hablamos de una renta en la cual el Estado establece ficticiamente una ganancia cuando tú has dado un bien, pero de manera gratuita, ¿correcto? Lo has dado un bien de manera gratuita, ¿ok? ¿Me dejo entender hasta ahí? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro en ese aspecto. Bien, entonces teniendo establecido ese punto de las rentas de primera categoría, ya sabes cómo hacer el registro correspondiente y la forma de cálculo. Entonces, en las rentas de primera categoría existen, acuérdate de dos conceptos muy importantes que se aplican en bienes inmuebles, lo que es la renta presunta y la renta ficta. Ambas se van a calcular siempre en base al 6% del autovalúo, o sea, debes tener el monto, el importe del autovalúo sí o sí, pero en este caso, como tienes el 6% del autovalúo, ¿correcto? Tú tienes que saber diferenciar qué es una renta ficta y qué es una renta presunta. Una renta ficta es aquella renta, que hablamos de ganancia, es aquella ganancia que obtiene una persona por ficticiamente por dar un bien a título gratuito. En cambio, una ganancia presunta es una ganancia que obtiene de manera presunta, establecida por el Estado, ¿no? Una persona cuando alquila un bien por debajo del importe que se debe calcular en base al autovalúo, ¿correcto? En base al 6% del autovalúo, ¿sí? En el caso de varias habitaciones y mini departamentos en una sola casa, mira, en este caso, si tú alquilas departamentos, ¿no? Dice, en el caso de varias habitaciones y mini departamentos en una sola casa, pero, Ever, ¿cuál es tu consulta? Porque tú me pones en caso de varias habitaciones y mini departamentos en una sola casa. O sea, en una sola casa, si tú puedes tener mini departamentos, tienes que pagar el 5%. Habitaciones también es el 5% en este caso del importe. Ahora, tú tienes que ver cuánto vale ese autovalúo de la casa, porque puede ser el caso que lo hayas independizado también cada uno de ellos y cada uno tenga un importe de manera independiente, independizado. Si todo es una sola casa, pues en este caso tienes que ver el importe del autovalúo y cuántos metros cuadrados corresponden, en este caso, a lo que es el mini departamento, cuántos metros cuadrados corresponden a cada habitación, para que puedas hacer tus cálculos correspondientes en base a eso. ¿Ok? Eso sí ya es un cálculo netamente matemático que se puede realizar. Espero haber aclarado las inquietudes al respecto. Entonces, teniendo claro eso, ¿no? Vamos aquí. Tenemos también el otro punto de las rentas de capital. ¿Por qué no aparece la renta en este caso, la renta de capital de segunda categoría? Vamos a ir a nuestra sección informativa. Tengo que activar esta casilla, ¿correcto? Para que aparezca.
Cuando yo active la casilla, voy a ir a la sección determinativa y aquí me va a aparecer las rentas de segunda. En el caso de la renta de segunda, ¿correcto? Me aparece en el caso de las rentas de ganancias de capital, de enajenación de valores mobiliarios, exclusivamente para de eso nada más. O sea, no me aparece, por ejemplo, el caso de rentas, por decir, cuando tú vendes un vehículo, ¿correcto? Eso generará renta de segunda categoría. La norma no lo incluye ahí. O sea, la norma no lo ha incluido como renta de segunda categoría. Los bienes muebles, en este caso vehículos, no los ha incluido. Entonces, cuando yo vendo un vehículo, que es un bien mueble según lo establecido en el Código Civil, no tendría que pagar una renta de capital o una renta de segunda categoría. En el caso del formulario 709 lo que hace referencia es a lo que son valores mobiliarios. O sea, estamos hablando en este caso de títulos valores, por ejemplo, acciones, bonos, ahí hace referencia, pero no hablamos de vehículos. Y hay informes y hay casuísticas que establecen que en el caso de vehículos, cuando se venden no se debe pagar. Muchos dicen tercera, no, porque no soy habitual, no realizo negociación habitual en este caso. ¿Ok? Eso hay que tener claro en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, teniendo claro este procedimiento, como estamos viendo en estos momentos, estas rentas de capital o rentas de segunda categoría se aplican para declaración anual en el tema de valores mobiliarios. Cuando tú vendes, por ejemplo, un inmueble, tú haces el pago único y definitivo ya, directamente. Cuando tú vendes un inmueble, ojo. Te repito, cuando tú vendes un inmueble, ya el pago es único y definitivo. No hay necesidad de estar declarando de manera anual. Ya lo declaras de manera definitiva en el periodo que estás vendiendo el inmueble, pagando el importe que corresponda, ¿no? Y realizando la determinación correspondiente, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Así que en este caso hay que tener claro muy bien esto, ¿sí? Bien, vamos a continuar con todo esto. Ahora, partiendo a las rentas de cuarta y quinta, rápidamente, ¿correcto? Como vimos aquí en nuestro pequeño caso, aquí, por ejemplo, tú debes tener claro en esta hoja de trabajo que he armado, primero, tu renta bruta obtenida de cuarta es, bueno, todo lo que tú has hecho como persona de manera independiente. Profesor, pero en el formulario virtual 709, ¿qué aparece? Aparece todos los ingresos que tú has obtenido declarados a SUNAT. Es decir, cuando digo declarados, quiere decir a través de recibos por honorarios. Profesor, pero yo he tenido ingresos también que no he emitido recibos por honorarios. Pues lo declaras tú. ¿Cómo? Aquí tú los vas a ingresar. Tú los ingresas, ¿correcto? Profesor, si no aparece mi recibo por honorario porque yo no emití, ¿qué hago? Pues agregas. Porque, profesor, SUNAT tiene información, por ejemplo, ¿no? De 18.000 soles. Pero, profesor, según yo lo que yo tengo en mis ingresos, yo tengo 30.000 soles. ¿Correcto? 30.000 soles. Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso? ¿Qué hago con esos 12.000 soles? Bueno, ingrésalos aquí, decláralos. Así no hayas emitido recibo por honorario, porque el recibo por honorario es una formalidad, pero tú lo declaras. ¿Cómo? Pones consolidado, ingresas, en este caso, por ejemplo, ¿no? Puedes ingresar un número y acá el importe, por ejemplo, 12.000. Tienes que colocar el consolidado, no hay necesidad de colocar el número de RUC. El periodo, tú le pones el periodo que te has dado cuenta, ¿no? El tipo de comprobante no aparece porque no hay comprobante y no hay fecha de emisión. Y le das guardar, ¿correcto? Y por ejemplo, por aquí me va a aparecer los 12.000. Vamos a ver por aquí.
¿Te parece? Aquí está, ¿ves? Aquí aparece. Ya lo estoy agregando. Estoy incorporando ese ingreso que no emití recibos por honorarios y que SUNAT no tiene identificado. Con esto me evito muchos inconvenientes al respecto. ¿Ok? Entonces, ten en cuenta eso. Voy a eliminarlo para que no quede grabado. Bien. Entonces, luego de tener eso, ¿no? Aquí te va a aparecer los ingresos. En esta casilla, por ejemplo, te va a aparecer la deducción automática. ¿Ok? Pero tú debes tener en cuenta que, ojo, esta deducción, hasta el máximo tope que puedes utilizar son de 24 UITs, que estamos hablando para el 2024 de 123.600 soles, como máximo. Por eso pongo un versus, ¿ok? Ahora, ¿por qué aquí estos 34.500 aparece como otras rentas de cuarta? Las otras rentas de cuarta son otras rentas en las cuales no puede incorporarse el 20%, por ejemplo, en el caso de dietas, en este caso de lo que son en lo que vimos aquí, aquí justo mencionábamos, en el caso de regidores, en el caso de directores de empresas, ¿no? No procede la deducción. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que considerar como otras rentas de cuarta. Entonces, nosotros cuando tengamos eso, en la casilla 108 ahí tendremos que colocar otras rentas de cuarta categoría, que en automático van a aparecer, ¿no? Si es que nosotros emitimos recibos por honorarios. Correcto, pero en el caso de lo que son dietas, no hay una obligatoriedad de emitir recibos por honorarios, según lo que establece, en este caso, el reglamento de comprobantes de pago. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en ese aspecto. Pero no entra dentro a este ámbito. No entra, ¿por qué? Porque no hay una deducción del 20%. ¿Ok? Entonces, ese es un factor muy importante para poder hacer el llenado adecuado. Saber qué significa, por ejemplo, otras rentas de cuarta en la casilla 108. Cómo podemos hacer las regularizaciones correspondientes en este caso. ¿Correcto? Aquí me dice, Suna compara con la declaración de predios, por supuesto. Buen día. En la notaría de mi provincia exigen el pago de renta segunda si se vende un vehículo. No debería exigirse porque no corresponde como una renta de segunda. No está dentro del ámbito. Ese es el punto, que la norma no lo establece. No lo establece, ¿no? En caso de la venta de un inmueble sí se debería pagar renta de segunda. La norma lo establece. En este caso. Una consulta, yo invierto en criptomonedas, hasta el momento no he retirado nada. De aquí a unos años pienso retirar $500 mensuales. ¿Cómo pagaría esos ingresos? Lo malo que no tengo casi nada de documentación. En este caso, tú vas a determinar por la ganancia obtenida, en este caso, ¿correcto? Esas son ganancias obtenidas como ganancias de capital, ¿no? Que vamos a ir viendo quizás más adelante esos puntos también. ¿Ok? En el caso de los formularios, en este caso de los recibos por honorarios, eh, existen dos tipos de formularios, ¿no? Para declararlo de manera mensual y en este caso esto es de manera anual, si supera los topes límites, ¿correcto? Entonces, tú debes, este formulario que estamos viendo aquí es la adecuación que yo he hecho acá, ¿no? En el caso con las rentas de cuarta determinadas y también el total de rentas de quinta categoría que tú puedes obtener por haber desempeñado en este caso, tu servicio, pero de manera dependiente, es decir, a través de contratos de trabajo, ¿ok? A través de contratos de trabajo. Y en este caso, la sumatoria, pues, de las rentas de cuarta y quinta categoría, ¿no? En este caso, ¿no? Habiendo sumado las rentas de cuarta y quinta, la deducción de las 7 UITs se hace de manera, pues, automática. O sea, no necesito documentos en el caso de la deducción de las 7 UITs. Pero cuando hablamos de la deducción de las 3 UITs adicionales, sí necesito documentos. Entonces, es por eso que aquí entran a tallar los gastos que tú realices adicionales, como son gastos de hospedajes, los gastos de, en este caso, restaurantes, eh, gastos que has hecho por servicios médicos, corresivos por honorarios, entre otros, ¿no? Que aquí justo lo tenemos en manera resumida, ¿correcto? En manera resumida en este caso. Bien, entonces, este es el detalle que deben ustedes tener en cuenta al momento de hacer la declaración correspondiente, ¿correcto?
Señor contribuyente, soy contribuyente, me dicen aquí domiciliado, pero tengo un predio ubicado en Estados Unidos. No hay convenio con USA, este predio lo alquilo y tengo una ganancia. Esa ganancia se declara en Perú, ¿en qué casillero iría? En este caso, eso lo vamos a ver durante el presente curso que tenemos y efectivamente te explico que si el dinero ingresa al Perú, lógicamente es una ganancia del exterior, una ganancia de fuente extranjera. Por consiguiente, si no existe un convenio, tenemos que sacar un factor para poder utilizar el monto del impuesto que has pagado en Estados Unidos, utilizar solo un porcentaje aquí en Perú, nada más como crédito, ¿correcto? Como crédito, ¿ok? O sea, hay un porcentaje a utilizar, un parámetro establecido, pero si hubiese convenio y tenemos que revisar el convenio que establezca. Si no hay convenio, esa ganancia se considera una ganancia extranjera, una ganancia de fuente extranjera. Entonces, por consiguiente, sí hay que tributar. Tienes que tributar por esa ganancia de fuente extranjera, pero puedes utilizar el crédito de impuesto que te han cobrado en Estados Unidos aquí en Perú, sí, pero no el 100%, sino un porcentaje establecido que se determine en este caso. ¿Ok? Bien, amigos, espero que, bueno, con todo lo que he podido explicar brevemente, haya quedado claro la explicación que he podido dar en estos momentos. El tema es muy amplio, pero en estos 40 minutos he querido proporcionar información relevante de estos puntos, ¿no? Y que ya se nos viene la declaración anual de rentas de personas naturales, en este caso de rentas de primera, segunda, cuarta y quinta, en la cual pues vamos a tener un pequeño curso en el cual vamos a ir determinando y viendo cada uno de estos aspectos en este curso que tenemos. Así que de mi parte les agradezco mucho su atención prestada el día de hoy y los dejo con mi colega Jason que les va a brindar una mayor información con respecto a estos puntos. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días.